¿Alguna vez has sentido que ser amable te está destruyendo por dentro? La amabilidad mal entendida puede convertirse en una carga que consume tu paz y agota tu espíritu. La Biblia advierte sobre esto cuando dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29:25. A veces, la necesidad de agradar a todos nos atrapa, alejándonos del propósito que Dios tiene para nosotros. Hoy exploraremos cómo la amabilidad extrema puede volverse una trampa peligrosa y te mostraremos cómo encontrar el equilibrio que honra a Dios sin sacrificar tu identidad. ¿Estás listo para descubrir el lado oculto de la amabilidad? La amabilidad es una virtud que todos valoramos. Desde pequeños nos enseñan a ser amables, a complacer a los demás y a evitar conflictos. Pero ¿qué sucede cuando esa amabilidad se convierte en una prisión? Cuando tu deseo de agradar a todos te hace olvidar quién eres en realidad. La Biblia nos advierte sobre este peligro de manera sutil pero poderosa. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29:25. Esta advertencia revela que cuando buscamos constantemente la aprobación humana, terminamos atrapados en una red de expectativas y demandas ajenas que nos esclavizan emocionalmente. La amabilidad mal entendida puede convertirse en una forma de esclavitud que consume tu identidad y te impide vivir el propósito que Dios tiene para tu vida. Muchas personas no se dan cuenta de cómo han permitido que la amabilidad se convierta en una cadena que las ata. Comienzan diciendo sí a pequeñas cosas, compromisos aquí y allá, favores que no parecen gran cosa. Pero con el tiempo, esa necesidad de agradar a todos crece como una sombra que los sigue a todas partes. Se sienten responsables de la felicidad de los demás y terminan cargando con problemas que no les pertenecen. Esto no solo agota su energía emocional, sino que también distorsiona su percepción de sí mismos. Ya no saben dónde terminan las expectativas de los demás y dónde comienzan sus propios deseos y necesidades. En el Evangelio de Lucas, encontramos una historia que ilustra esta esclavitud emocional. Marta, una mujer amable y servicial, estaba ocupada sirviendo a Jesús y a sus discípulos. Estaba tan preocupada por complacerlos que comenzó a resentirse con su hermana María, quien decidió sentarse a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza. Marta, molesta, le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile pues que me ayude. Lucas 10:40. Pero Jesús le respondió con amor y sabiduría: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:41-42. Esta historia revela cómo la amabilidad puede convertirse en una carga cuando nace de la necesidad de cumplir expectativas ajenas, en lugar de un corazón genuino. Marta no estaba sirviendo por amor, sino porque sentía la presión de ser una buena anfitriona. Su deseo de agradar a los demás la llevó a descuidar su propia alma, privándola de la oportunidad de escuchar las palabras de vida que Jesús estaba compartiendo. La amabilidad mal orientada la esclavizó a las demandas de su entorno, mientras que María, al elegir escuchar a Jesús, encontró libertad y propósito. Quizás te identifiques con Marta. Tal vez has dicho sí a tantas cosas que ahora te sientes sobrecargado, agotado y resentido. Has puesto las necesidades de todos por encima de las tuyas, sacrificando tu paz mental y tu bienestar emocional. Pero detrás de esa amabilidad excesiva, a menudo se esconde un miedo profundo, el miedo al rechazo. Temes que si dejas de complacer a los demás, te rechacen, te critiquen o te abandonen, y así sigues acumulando responsabilidades y expectativas que nunca fueron tuyas para cargar. Sin embargo, Jesús nos enseña que no fuimos llamados a complacer a todos, sino a cumplir el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. En Juan 6:38 Jesús dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él no vino a cumplir las expectativas humanas, sino a obedecer el propósito de su Padre Celestial. Si Jesús, el Hijo de Dios, no trató de agradar a todos,
¿Por qué sentimos nosotros esa necesidad? La amabilidad se convierte en esclavitud emocional cuando se basa en el miedo en lugar del amor genuino. Cuando tu identidad y tu valor dependen de la aprobación de los demás, te conviertes en prisionero de sus opiniones. Vives con el temor constante de decepcionar a alguien y esto te impide ser auténtico. Es como vivir con una máscara, fingiendo estar bien, mientras tu interior se desmorona. La Biblia nos advierte sobre esto en Proverbios 29-25, recordándonos que el temor al hombre nos pone lazo. La solución no es dejar de ser amable, sino aprender a ser auténtico sin miedo al juicio humano. El apóstol Pablo enfrentó este desafío en su ministerio. En Gálatas 1:10 escribió: ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo comprendió que no podía cumplir su llamado divino si vivía para complacer a otros. Su compromiso era con Dios, no con las expectativas humanas. Al liberarse de la necesidad de agradar a todos, encontró la libertad de ser fiel a su propósito. Quizás te preguntas cómo salir de esta esclavitud emocional. El primer paso es reconocer que tu identidad no depende de la aprobación de los demás, sino de tu relación con Dios. En Efesios 1:4-5, Pablo nos recuerda que fuimos escogidos por Dios antes de la creación del mundo, adoptados como sus hijos amados. Tu valor no proviene de lo que haces por los demás, sino de quién eres en Cristo. Cuando entiendes esto, puedes liberarte del miedo al rechazo y ser auténtico sin miedo a las críticas. Además, necesitas aprender a decir no sin culpa. Jesús mismo estableció límites claros durante su ministerio. A veces se alejaba de la multitud para orar y descansar, demostrando que no estaba obligado a complacer las demandas de todos. En Mateo 14:23 leemos: después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús sabía que necesitaba tiempo a solas con su Padre para recargar fuerzas y cumplir su misión. Si Jesús, el Hijo de Dios, reconoció la importancia de decir no para preservar su propósito, tú también puedes hacerlo sin culpa. No se trata de ser egoísta, sino de ser fiel al propósito que Dios ha puesto en tu vida. Cuando vives para agradar a todos, sacrificas tu llamado divino y te conviertes en esclavo de las expectativas ajenas. Pero cuando aprendes a ser amable desde un lugar de amor genuino y no de miedo, encuentras libertad. La amabilidad ya no es una cadena que te ata, sino un don que fluye de un corazón libre en Cristo. Dios no te llamó a vivir atrapado en la necesidad de agradar a todos. Te creó con un propósito único y especial. Cuando confías en su amor incondicional, puedes liberarte de la esclavitud emocional y ser auténtico, sin miedo al rechazo. ¿Estás listo para dejar de ser prisionero de las expectativas ajenas y encontrar la libertad en Cristo? Si este mensaje está resonando en tu corazón, es porque Dios quiere liberarte de esas cadenas invisibles. Él no quiere que vivas para complacer a todos, sino para cumplir el propósito divino para el cual te creó. ¿Estás dispuesto a dejar atrás el miedo y abrazar la libertad que Dios tiene para ti? Esto es solo el comienzo. La necesidad de aprobación es una trampa sutil, pero poderosa. En nuestra búsqueda por ser amables y aceptados, a menudo nos convertimos en prisioneros de la opinión ajena. Este deseo constante de ser apreciados y valorados puede parecer inofensivo, incluso noble, pero esconde un peligro espiritual profundo: la dependencia emocional. La Biblia nos advierte sobre esto cuando dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Aunque en este contexto Jesús hablaba del dinero, el principio subyacente se aplica a cualquier cosa que compita con nuestra devoción a Dios, incluyendo la necesidad de aprobación. Cuando vivimos buscando la validación de los demás, nuestro corazón se divide, y en lugar de servir a Dios con sinceridad, servimos a las expectativas humanas. Esta trampa no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también distorsiona nuestra identidad. Cuando dependes de la aprobación externa para sentirte valioso, te conviertes en un reflejo de las opiniones de otros en lugar de la imagen de Dios. Te adaptas a sus expectativas
Cambias tus palabras y acciones para no incomodar a nadie y terminas perdiéndote a ti mismo. Jesús fue muy claro al respecto cuando dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Lucas 6:26. Esta advertencia revela que buscar la aprobación de todos no solo es imposible, sino también peligroso, ya que para agradar a todos tendríamos que comprometer nuestra fe y principios. El deseo de aprobación no solo afecta nuestras acciones, sino también nuestras emociones. Cuando basas tu identidad en lo que otros piensan de ti, te vuelves vulnerable a la manipulación y al control. Cada palabra de elogio te eleva, pero cada crítica te destruye. Esto crea una montaña rusa emocional que te roba la paz interior y te impide experimentar la libertad que Cristo ofrece. En lugar de vivir con gozo y seguridad en tu identidad como hijo de Dios, te conviertes en un esclavo de las opiniones cambiantes de las personas. Esta dependencia emocional tiene raíces profundas. Muchas veces proviene de experiencias pasadas, de palabras hirientes que sembraron dudas sobre tu valor o de expectativas familiares imposibles de cumplir. Pero Jesús vino a liberarte de esas cadenas emocionales. En Juan 8:36, Él promete: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad incluye liberarte de la necesidad de agradar a todos. Cristo te llama a vivir para agradar a Dios, no a los hombres. El apóstol Pablo comprendió esta verdad de manera profunda. Antes de su conversión, vivía para obtener la aprobación de los líderes religiosos, persiguiendo a los cristianos para ganar su favor. Pero después de encontrarse con Cristo, todo cambió. En Gálatas 1:10, Pablo declaró con valentía: ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta afirmación revela que no puedes seguir a Cristo fielmente si tu corazón está atado a la necesidad de aprobación humana. Esta lucha no es nueva. Incluso en tiempos bíblicos, muchos líderes enfrentaron el dilema de elegir entre la aprobación de las personas o la obediencia a Dios. Un claro ejemplo es el rey Saúl. Dios lo ungió como el primer rey de Israel, pero su deseo de agradar al pueblo fue su ruina. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas, pero Saúl desobedeció porque temía perder el favor del pueblo. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl confesó: temí al pueblo y consentí la voz de ellos. 1 Samuel 15:24. Su necesidad de aprobación lo llevó a comprometer su obediencia a Dios y como resultado perdió su reino. Esta historia es una advertencia poderosa de cómo la búsqueda de validación humana puede destruir el propósito divino en nuestras vidas. Jesús, en cambio, nunca comprometió su misión para agradar a las multitudes. Aunque era compasivo y amable, nunca adaptó su mensaje para ganar popularidad. En Juan 6, después de alimentar a los 5,000, la multitud quiso hacerlo rey, pero Jesús se retiró solo a orar. Sabía que su propósito no era complacer a las masas, sino cumplir la voluntad del Padre. Más adelante, cuando sus enseñanzas se volvieron difíciles de aceptar, muchos de sus seguidores lo abandonaron, pero él no suavizó su mensaje para retenerlos. En lugar de preocuparse por la aprobación humana, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Juan 6:67. Esta pregunta revela una libertad increíble. Jesús no basó su identidad en la aceptación de las multitudes, sino en su relación con el Padre. En contraste, la dependencia de la aprobación ajena esclaviza el alma. Cuando te esfuerzas por agradar a todos, terminas sacrificando tus convicciones, comprometiendo tus valores y diluyendo tu fe. Pierdes autenticidad y te conviertes en un reflejo de lo que otros esperan de ti. Pero Jesús te llama a vivir en la verdad, no en una versión diluida de ti mismo. En Mateo 5:37, Él instruye: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esta enseñanza nos invita a ser auténticos, a hablar con claridad y a vivir con integridad, sin pretensiones ni máscaras. El deseo de aprobación también afecta tu relación con Dios. Cuando buscas validación humana,
Tus decisiones ya no se basan en la voluntad de Dios, sino en lo que otros piensan de ti. Esto te aleja de tu propósito divino y te impide escuchar la voz de Dios claramente. La Biblia nos enseña en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando confías en la aprobación de las personas, te enredas en sus expectativas, pero cuando confías en Dios, encuentras libertad. Para liberarte de esta trampa, necesitas redefinir tu identidad en Cristo. La Biblia afirma en Efesios 1:4-5 que Dios te escogió antes de la fundación del mundo y te adoptó como su hijo amado. Tu valor no depende de la opinión de los demás, sino de quién eres en Cristo. Cuando comprendes esto, ya no necesitas la aprobación humana para sentirte valioso. Puedes vivir con libertad y confianza, sabiendo que eres amado incondicionalmente por el Creador del universo. La libertad de la dependencia emocional no significa ser indiferente o insensible, sino vivir con autenticidad y obediencia a Dios. Significa decir la verdad en amor, aun cuando no sea popular. Significa tomar decisiones alineadas con tu fe, sin miedo a la crítica. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta verdad comienza con reconocer quién eres en Cristo y vivir para agradar a Dios, no a los hombres. Dios te llama a liberarte de la trampa de la aprobación humana y a caminar en la libertad que Cristo compró para ti. No necesitas la validación de nadie más cuando ya tienes la aprobación del Padre Celestial. Él te conoce, te ama y te acepta tal como eres. Cuando vives para agradar a Dios en lugar de a los hombres, encuentras la paz, la libertad y la seguridad que tu alma anhela. ¿Estás listo para liberarte de la necesidad de aprobación y encontrar tu identidad en Cristo? Dios te llama a vivir auténticamente, a caminar en la verdad y a cumplir tu propósito divino sin miedo al rechazo. Es hora de dejar atrás la esclavitud emocional y abrazar la libertad que Jesús ofrece. Cuando siempre dices sí a los demás, inevitablemente te estás diciendo no a ti mismo. Esta amabilidad excesiva parece altruista y noble, pero en realidad es una forma de autotraición que destruye tu identidad y agota tu espíritu. Aunque aparentes ser fuerte y desinteresado, interiormente sientes el peso de expectativas ajenas que nunca podrás cumplir del todo. Empiezas a perderte en medio de las demandas de otros, olvidando tus propios sueños, deseos e incluso el propósito que Dios ha trazado para ti. La Biblia nos advierte sobre este peligro cuando Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Aunque este versículo se refiere al dinero, el principio aplica a cualquier cosa que compita con tu lealtad a Dios, incluyendo el deseo de complacer a todos. Cuando tu vida gira en torno a satisfacer a otros, ya no puedes servir plenamente a Dios ni cumplir tu propósito divino. Vivir para complacer a otros te lleva a sacrificar tu identidad. Empiezas a moldearte según las expectativas de quienes te rodean, ajustando tus palabras, tus acciones y hasta tus creencias para evitar conflictos o críticas. Esto no solo te roba la autenticidad, sino que también distorsiona tu visión de ti mismo. Te conviertes en lo que los demás quieren que seas, perdiendo la esencia de quién eres en realidad. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este llamado a no conformarse incluye la presión de complacer a todos. Dios te creó con un propósito único y una identidad definida en Cristo, no para ser una copia de las expectativas ajenas. Cuando constantemente dices sí a otros, terminas diciendo no al propósito que Dios tiene para ti. Te llenas de compromisos y responsabilidades que no te corresponden, dejando poco o ningún espacio para perseguir tus propios sueños y metas. Esto no solo afecta tu vida personal, sino también tu relación con Dios. Comienzas a sentirte abrumado, agotado y espiritualmente vacío. Sin darte cuenta, te conviertes en un esclavo de las demandas de otros, sacrificando el tiempo y la energía que podrías dedicar a tu crecimiento espiritual y a cumplir el llamado divino.
Jesús nos dio un ejemplo claro al establecer límites en su ministerio. Aunque siempre fue compasivo y servicial, no permitió que las expectativas de las multitudes definieran su misión. En Marcos 1:35-38 leemos que Jesús se retiró a un lugar solitario para orar, y cuando los discípulos lo encontraron les dijo: vayamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús sabía cuándo decir no a las demandas inmediatas para decir sí a su propósito eterno. Este equilibrio es crucial, pero difícil de alcanzar cuando vives obsesionado con la amabilidad. La cultura nos enseña que ser una buena persona implica decir sí a todo, incluso cuando eso implique sacrificar tu bienestar. Pero Jesús nunca comprometió su misión para complacer a otros. En Juan 6, después de alimentar a una multitud, las personas querían hacerlo rey, pero Jesús se apartó, sabiendo que su propósito no era cumplir sus expectativas, sino hacer la voluntad de su Padre. No permitió que la presión social lo desviara de su misión. Este ejemplo nos enseña que ser amables no significa cumplir todas las demandas, sino actuar con integridad y fidelidad al llamado divino. Cuando vives diciendo sí a todo, también empiezas a acumular resentimientos. Te sientes utilizado, no valorado, y comienzas a preguntarte por qué nadie se preocupa por ti de la misma manera. Pero la verdad es que no puedes culpar a los demás por aprovecharse de algo que tú mismo permitiste. Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Pero si siempre te pones en último lugar, ¿realmente te estás amando a ti mismo? Este mandamiento implica un equilibrio: amar a los demás sin dejar de amarte a ti mismo y cuidar tu bienestar. Cuando dices sí por miedo al conflicto o al rechazo, no estás mostrando amor genuino, sino inseguridad y dependencia emocional. En el libro de Hechos encontramos un ejemplo poderoso en el apóstol Pedro. Después de la resurrección de Jesús, Pedro y los demás apóstoles enfrentaron la presión de las autoridades religiosas para que dejaran de predicar en el nombre de Cristo. Sin embargo, en lugar de complacer a los líderes religiosos, Pedro respondió valientemente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Esta declaración demuestra que Pedro entendía la importancia de decir no cuando las expectativas humanas chocaban con la voluntad divina. Al negarse a complacer a todos, Pedro permaneció fiel a su llamado y cumplió su propósito como líder de la iglesia primitiva. Vivir diciendo sí a todo no solo afecta tu identidad y tu propósito, sino también tu relación con Dios. Cuando llenas tu vida de compromisos ajenos, terminas agotado y sin tiempo para buscar la presencia de Dios. Empiezas a descuidar tu tiempo de oración, tu estudio bíblico y tu comunión con Él. Jesús nos advirtió sobre esto en Lucas 10:41-42, cuando le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba tan ocupada sirviendo que se perdió la oportunidad de sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Este relato revela cómo el exceso de compromisos, aunque parezcan nobles, pueden alejarnos de la verdadera fuente de paz y propósito. Si siempre estás ocupado cumpliendo las expectativas de otros, ¿cómo podrás escuchar la voz de Dios y seguir su guía? La Biblia nos exhorta a buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Pero cuando tu vida gira en torno a complacer a todos, es imposible poner a Dios en primer lugar. Tus prioridades se distorsionan y tu relación con Él se vuelve superficial. Sin tiempo para la reflexión espiritual y la oración, te vuelves vulnerable al agotamiento emocional y a la confusión espiritual. Pero cuando aprendes a decir no para proteger tu tiempo con Dios, encuentras claridad, fuerza y propósito. Decir no te hace egoísta, te hace fiel al propósito de Dios para tu vida. Jesús mismo estableció límites claros para proteger su misión. No sanó a todos, no complació a todos y no permitió que las expectativas humanas definieran su identidad. En Juan 7:6,
Cuando sus hermanos le insistieron para que fuera a Judea, Jesús respondió: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. Jesús no se dejó presionar por la urgencia de otros, sino que actuó conforme al tiempo y propósito divino. Este ejemplo nos enseña que decir no a las expectativas humanas es decir sí a la voluntad de Dios. Si has vivido diciendo sí a todo por miedo al rechazo, culpa o presión social, es hora de liberarte de esa carga. Dios no te llamó a complacer a todos, sino a cumplir un propósito único y específico. Cuando aprendes a establecer límites saludables, te liberas del agotamiento emocional y encuentras la paz y la libertad que solo Dios puede ofrecer. No tienes que ser todo para todos, solo necesitas ser fiel a lo que Dios te ha llamado a hacer. Al aprender a decir no a lo que no te corresponde, comienzas a decir sí a tu identidad, a tu propósito y a tu relación con Dios. Encuentras la libertad de vivir auténticamente, sin miedo a decepcionar a otros, porque sabes que estás agradando a Dios. Él te creó con un propósito divino, y no puedes cumplirlo si tu vida está sobrecargada con demandas ajenas. Es tiempo de liberarte de esa prisión y abrazar la libertad que Cristo compró para ti. ¿Estás dispuesto a dejar de traicionarte a ti mismo y empezar a vivir en verdad y autenticidad? Dios te llama a decir sí a su propósito y no a todo lo que te aleja de Él. Reprimir emociones para no incomodar a otros es una de las trampas más sutiles y destructivas de la amabilidad mal entendida. Es un sacrificio silencioso que consume el alma desde adentro, dejándote vacío y desgastado. Al fingir que todo está bien, solo para evitar conflictos o críticas, te estás negando el derecho de ser auténtico, de ser humano. Pero la verdad es que esa falsa paz no trae libertad, sino una carga que pesa cada vez más. La Biblia revela la gravedad de este autoengaño cuando dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14:12. Esta advertencia aplica a cualquier intento de mantener la paz exterior a costa de tu paz interior. Reprimir lo que sientes para no incomodar a otros puede parecer una forma de amabilidad, pero en realidad es una forma de esclavitud emocional. Dios no te creó para que vivas en silencio. Él te dio una voz y emociones por una razón. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que expresaron sus sentimientos sin temor ni vergüenza. David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, fue honesto acerca de sus emociones en los Salmos. En Salmos 13:1-2 clamó: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? David no ocultó su angustia ni fingió estar bien. Se presentó ante Dios tal como era, con todas sus dudas, temores y frustraciones. Y Dios no solo lo escuchó, sino que lo llamó conforme a su corazón. Esto demuestra que expresar tus emociones no te hace débil o menos espiritual, sino auténtico y humano. El problema surge cuando, por miedo a incomodar o desagradar a otros, eliges el silencio en lugar de la verdad. Guardas tus pensamientos y sentimientos para evitar confrontaciones, pero en el proceso te traicionas a ti mismo. Este silencio no es paz, sino supresión de tu identidad. Jesús mismo nunca reprimió sus emociones. Cuando llegó a la tumba de Lázaro, lloró abiertamente. Juan 11:35. En el huerto de Getsemaní, expresó su angustia y tristeza a sus discípulos diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Y en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Jesús mostró que expresar tus sentimientos no es una señal de debilidad, sino de honestidad y humanidad. Sin embargo, cuando te tragas tus palabras y ocultas tus emociones, comienzas a acumular resentimientos. Puede que te digas a ti mismo que no es importante, que estás siendo maduro o que es mejor evitar conflictos. Pero la realidad es que cada emoción reprimida se acumula en tu corazón como una herida no sanada. Se convierte en amargura que envenena tu alma lentamente. Hebreos 12:15 nos advierte:
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Este versículo revela que la amargura no solo te afecta a ti, sino que también contamina tus relaciones y tu entorno. Cuando eliges el silencio para mantener la paz exterior, pagas un precio interno muy alto. Tu corazón se llena de palabras no dichas y emociones no expresadas, creando una tensión constante en tu interior. Esa tensión afecta tu paz mental, tu salud emocional e incluso tu bienestar físico. Empiezas a sentir un nudo en el estómago, una presión en el pecho o dolores de cabeza constantes. Tu cuerpo refleja el conflicto interno que intentas ignorar. La ciencia ha demostrado que reprimir emociones puede llevar a problemas de salud como ansiedad, depresión e incluso enfermedades crónicas. Pero Dios no quiere que vivas así. En Filipenses 4, 6, 7 se nos invita a presentar nuestras preocupaciones y emociones a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al guardar silencio, no solo te traicionas a ti mismo, sino que también impides que otros te conozcan verdaderamente. Al no expresar tus sentimientos y pensamientos, creas una versión falsa de ti mismo que se adapta a lo que los demás esperan ver. Pero esta máscara de amabilidad no refleja tu verdadera identidad. Te conviertes en un enigma para quienes te rodean, incapaces de comprender tus deseos, necesidades o límites. Y sin esa comprensión, es imposible construir relaciones auténticas y profundas. La Biblia nos llama a vivir en la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Efesios 4:25. Esto incluye ser honestos acerca de lo que sentimos y pensamos, sin temor a ser juzgados o rechazados. El silencio también afecta tu relación con Dios. Cuando reprimes tus emociones, no solo te alejas de los demás, sino también de tu Creador. Empiezas a orar con palabras vacías y respuestas automáticas, ocultando tus luchas y dolores porque temes parecer débil o falto de fe. Pero Dios ya conoce tu corazón. Él ve tus lágrimas ocultas y escucha tus pensamientos más profundos. Él quiere que vengas a Él con honestidad y transparencia. En Salmos 62:8 se nos invita: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. No tienes que fingir estar bien cuando no lo estás. Dios no necesita palabras perfectas, solo un corazón sincero. Reprimir emociones también te impide crecer espiritualmente. Cuando te niegas a enfrentar tus sentimientos, estás evitando lecciones importantes que Dios quiere enseñarte. La tristeza, el enojo y el miedo no son debilidades, sino oportunidades para depender más de Dios y crecer en fe. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Pero si nunca permites que esas lágrimas fluyan, te estás negando a ti mismo la consolación divina. La sanidad comienza cuando reconoces tus emociones y las llevas a los pies de Cristo. Dios no quiere que vivas en silencio, sino que hables la verdad en amor. Efesios 4:15. Esto no significa ser agresivo o cruel, sino comunicar tus sentimientos con respeto y sinceridad. Jesús nos mostró cómo hacerlo al confrontar a los fariseos con firmeza, pero también al consolar a los quebrantados con compasión. La clave es hablar con amor y verdad, sin miedo al conflicto o al rechazo. La paz verdadera no proviene de evitar problemas, sino de enfrentar la realidad con fe y valentía. Dios te llama a liberarte del silencio autoimpuesto y a vivir en la verdad. No tienes que reprimir lo que sientes para ser amable. Puedes ser compasivo y honesto al mismo tiempo. Al expresarte con autenticidad, liberas tu alma de la carga del resentimiento y encuentras paz interior. Es tiempo de dejar de callar para no incomodar a otros y comenzar a hablar con valentía y amor. Dios te creó con una voz, úsala para vivir en la verdad y cumplir el propósito que Él tiene para ti.
La falsa humildad disfrazada de amabilidad es una trampa peligrosa que puede consumir tu identidad y desviarte del propósito divino. A menudo crees que estás siendo humilde al minimizar tus logros, ocultar tus talentos o ceder siempre ante los deseos de los demás. Pero esta actitud no proviene de un corazón genuinamente humilde, sino del miedo a destacar, a parecer egoísta o a enfrentar críticas. La Biblia nos advierte sobre esta sutil forma de orgullo encubierto. En Colosenses 2:18, Pablo advierte sobre aquellos que fingen humildad para ganar aprobación. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este versículo revela que la falsa humildad no solo engaña a otros, sino que también te engaña a ti mismo, alejándote de tu verdadero valor y propósito en Cristo. La falsa humildad no es modestia, es miedo disfrazado. Es el temor a ser juzgado por tus talentos o a ser criticado por tus logros. Entonces te escondes detrás de una fachada de modestia exagerada, negando tus dones y minimizando tus capacidades. Pero en realidad estás enterrando los talentos que Dios te dio para cumplir un propósito específico. Jesús contó una parábola que ilustra este punto de manera contundente. En Mateo 25, 14, 30, Jesús habló de un hombre que, al irse de viaje, confió sus bienes a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Los 2 primeros siervos invirtieron sus talentos y duplicaron lo que habían recibido. Pero el tercer siervo, por miedo, escondió su talento en la tierra. Cuando su señor regresó, lo llamó siervo malo y negligente, y le quitó el talento, dándoselo al que tenía 10. Este relato no solo destaca la importancia de utilizar los dones que Dios te ha dado, sino también el peligro de esconderlos por miedo o falsa humildad. Dios no te llamó a vivir en las sombras ni a minimizar lo que ha puesto en ti. En Mateo 5, 14, 16, Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La verdadera humildad no consiste en ocultar tus talentos, sino en usarlos para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Cuando niegas tus dones y habilidades, no solo te robas a ti mismo, sino que también privas al mundo de las bendiciones que Dios quiere dar a través de ti. La falsa humildad también afecta tu identidad en Cristo. Al negar tus talentos, empiezas a definirte por lo que no eres, en lugar de por lo que Dios dice que eres. Esto crea una identidad distorsionada y frágil que depende de la aprobación de los demás en lugar de la afirmación divina. En Efesios 2:10, Pablo declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que fuiste diseñado intencionalmente con talentos y habilidades específicas para cumplir un propósito divino. Cuando finges humildad al ocultar tus dones, estás rechazando la obra maestra que Dios creó en ti. Además, la falsa humildad limita tu crecimiento espiritual. Al minimizar tus talentos, te niegas a ti mismo la oportunidad de desarrollarlos y perfeccionarlos. En 1 Timoteo 4, 14, 15, Pablo anima a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dios espera que uses y desarrolles tus talentos, no que los entierres por miedo o falsa modestia. Cada don y habilidad que posees tiene un propósito en el reino de Dios, y cuando eliges esconderlos, estás negándote a ti mismo la oportunidad de crecer y servir a los demás de manera significativa. La falsa humildad también afecta tus relaciones. Al no expresar tus opiniones o al ceder siempre ante los deseos de los demás, comienzas a construir relaciones basadas en una versión falsa de ti mismo. Las personas no llegan a conocerte realmente, sino a una versión diluida y complaciente de quien eres. Esto crea desconexión y resentimiento, ya que nunca te sientes valorado por lo que realmente eres.
En lugar de construir relaciones auténticas y profundas, terminas atrapado en un ciclo de complacencia y aprobación superficial. Pero Dios no te llamó a vivir en conformidad con las expectativas humanas, sino a caminar en la verdad y autenticidad de quien te creó. En Gálatas 1:10, Pablo pregunta: ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo revela que no puedes servir a Dios plenamente si vives para agradar a los demás a través de una falsa humildad. Dios te llama a caminar en integridad y autenticidad, sin miedo al juicio humano. Esto no significa ser arrogante o egocéntrico, sino reconocer y usar los talentos que Él te ha dado con gratitud y responsabilidad. La falsa humildad también impide que experimentes la verdadera gracia de Dios. Al negar tus dones o minimizarlos, estás rechazando la provisión divina que Dios ha puesto en ti. La gracia de Dios no solo se manifiesta en la salvación, sino también en los dones y talentos que Él te da para cumplir tu propósito. En 1 Pedro 4:10 se nos exhorta: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta administración no incluye enterrarlos ni negarlos por miedo a destacar, sino usarlos con responsabilidad y amor para servir a otros. Dios no te llamó a ocultar tus talentos ni a fingir una humildad que no es auténtica. Él quiere que vivas en la plenitud de quien te creó para ser, sin miedo al juicio humano ni a las críticas. La verdadera humildad no consiste en minimizarte, sino en reconocer que tus talentos provienen de Dios y usarlos para su gloria. En Filipenses 2:3, Pablo nos instruye: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La verdadera humildad no consiste en ocultar tus dones, sino en usarlos para servir a los demás con amor y respeto. Es tiempo de dejar atrás la falsa humildad y abrazar la identidad que Dios te ha dado. No temas destacar ni sobresalir en lo que Dios te ha llamado a hacer. No estás siendo arrogante al usar tus talentos, estás siendo obediente a tu propósito divino. Al reconocer y utilizar tus dones, glorificas a Dios y bendices a quienes te rodean. No te escondas detrás de una modestia falsa que solo te roba a ti mismo y a los demás. Permite que la luz de Dios brille a través de ti sin miedo ni vergüenza. Dios te llama a vivir en autenticidad y a usar tus talentos para impactar el mundo con su amor y verdad. Ser amable no significa perder tu esencia. La verdadera amabilidad fluye de un corazón genuino, no de la necesidad de aprobación o del miedo al conflicto. Pero cuando la amabilidad se convierte en una máscara que ocultas tras la complacencia, pierdes tu autenticidad y tu identidad se diluye. Dios nunca quiso que fueras una sombra de ti mismo para agradar a todos. Él te creó con una esencia única y un propósito específico. En Jeremías 1:5, Dios declara: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esto significa que tu identidad y propósito fueron establecidos por Dios antes de que alguien más tuviera una opinión sobre ti. No estás llamado a conformarte a las expectativas humanas, sino a caminar en la autenticidad de quien Dios te creó para ser. El equilibrio bíblico entre amabilidad y autenticidad se encuentra en el amor genuino. El apóstol Pablo exhorta en Romanos 12:9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Esta amonestación revela que la verdadera amabilidad no requiere falsedad ni conformismo. Puedes ser amable y a la vez honesto. Jesús fue el ejemplo perfecto de este equilibrio. Siempre actuó con compasión, pero nunca comprometió la verdad. En Mateo 23, Jesús confrontó a los fariseos por su hipocresía, llamándolos guías ciegos y sepulcros blanqueados. Estas palabras eran fuertes, pero no carecían de amor. Jesús habló con firmeza porque su amor era auténtico y su propósito claro. No buscaba aprobación humana, sino la transformación de corazones. Para recuperar el equilibrio bíblico, primero necesitas redefinir lo que significa ser amable. La amabilidad no consiste en decir sí a todo, ni en evitar conflictos a toda costa. Jesús nos enseñó que el amor verdadero a veces confronta y corrige.
En Mateo 18:15, Él instruyó: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esta enseñanza muestra que confrontar con amor es también una forma de amabilidad, porque busca la restauración y el crecimiento espiritual. Cuando evitas confrontar por miedo a desagradar, estás eligiendo la comodidad por encima de la verdad, y eso no es amor genuino. Ser amable no significa negar tus propios límites y necesidades. Jesús mismo estableció límites claros durante su ministerio. En Lucas 5:15-16 leemos que, aunque las multitudes buscaban a Jesús para que los sanara, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús no se dejó llevar por la presión de las demandas humanas, sino que priorizó su relación con el Padre. Al establecer límites, preservó su propósito y renovó su fuerza espiritual. Si Jesús, el Hijo de Dios, reconoció la importancia de cuidar su tiempo y energía, tú también tienes el derecho de hacerlo. Establecer límites no es egoísmo, es sabiduría. El equilibrio bíblico también implica aprender a decir no con amor y respeto. En Mateo 12:46 y 50, cuando la madre y los hermanos de Jesús lo buscaron mientras enseñaba, Él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús no permitió que las expectativas familiares interfirieran con su misión divina. Su no fue una falta de amor, sino una afirmación de su propósito. De la misma manera, decir no cuando algo interfiere con tu llamado o bienestar no es falta de amabilidad, sino fidelidad al propósito de Dios en tu vida. Cuando aprendes a equilibrar amabilidad y autenticidad, descubres que no necesitas complacer a todos para ser amado. Tu identidad no depende de la aprobación humana, sino de tu posición en Cristo. En Gálatas 2:20, Pablo declaró: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta afirmación revela que tu identidad está segura en Cristo, no en lo que otros esperan de ti. Cuando te liberas de la necesidad de aprobación, encuentras la libertad de ser auténtico, amable y firme en tus convicciones. La amabilidad verdadera también incluye hablar la verdad en amor. En Efesios 4:15, Pablo exhorta: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Esto implica que la amabilidad no es evitar temas difíciles, sino abordarlos con respeto y compasión. Cuando confrontas desde el amor y no desde la ira o el juicio, reflejas el corazón de Cristo. Pero cuando eliges el silencio por miedo a desagradar, estás reteniendo la verdad que puede sanar y restaurar. El amor genuino no finge armonía, busca la reconciliación y la verdad. Recuperar el equilibrio bíblico también implica aceptar tus emociones sin culpa. Dios te creó con la capacidad de sentir alegría, tristeza, enojo y amor. Reprimir tus emociones para no incomodar a otros no es amabilidad, es autoanulación. Jesús mismo expresó sus emociones sin temor ni vergüenza. Lloró en la tumba de Lázaro, Juan 11:35. Mostró enojo en el templo, Mateo 21:12-13, y sintió angustia en Getsemaní, Mateo 26:38. La diferencia es que Jesús nunca permitió que sus emociones lo controlaran o definieran su identidad. Él las expresó con autenticidad y luego las rindió a la voluntad del Padre. Tú también puedes sentir y expresar tus emociones sin miedo a ser juzgado, siempre y cuando las rindas a Dios con humildad. Ser amable sin perder tu esencia también requiere sabiduría divina. En Santiago 1:5 se nos promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto incluye la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo ceder y cuándo defender tus límites. No tienes que navegar este equilibrio solo. Dios te guía cuando buscas su dirección en oración. No estás llamado a ser una versión diluida de ti mismo para complacer a otros. Estás llamado a ser la persona auténtica que Dios creó,
usando tus dones y talentos para su gloria. Jesús dijo: deja que tu luz brille delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. No escondas tu luz por miedo al juicio humano, ni minimices tus talentos para encajar. Tu autenticidad glorifica a Dios y bendice a quienes te rodean. Recuperar el equilibrio bíblico entre amabilidad y autenticidad es liberador. Te permite ser amable sin traicionar tu identidad. Te da la libertad de establecer límites sin culpa, de decir no con amor y de hablar la verdad con compasión. No estás llamado a complacer a todos, sino a vivir en fidelidad al propósito de Dios. Al recuperar este equilibrio, experimentas la paz y la libertad que solo Cristo puede dar. Dios te llama a vivir con autenticidad, integridad y amor genuino, sin perder tu esencia. Ser amable no es el problema. El problema surge cuando esa amabilidad se convierte en una máscara que usas para esconder tus verdaderos sentimientos, tus necesidades y, en última instancia, tu identidad. La amabilidad mal entendida puede convertirse en una prisión que limita tu crecimiento y desvía tu propósito. No fuiste creado para vivir bajo la sombra de las expectativas ajenas, ni para sacrificar tu esencia por la aprobación humana. Dios te llamó a vivir en autenticidad y verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta libertad incluye la libertad de ser tú mismo, sin miedo al juicio o al rechazo. El lado oscuro de la amabilidad radica en su capacidad para manipular tu identidad y convertirte en un prisionero de las opiniones ajenas. Cuando actúas únicamente para agradar a otros, cedes el control de tu vida a sus expectativas. Te conviertes en un reflejo de lo que otros quieren ver, perdiendo tu autenticidad y tu propósito divino. Pero Dios no te creó para ser una copia de las demandas humanas. Te hizo a su imagen y semejanza, con una identidad y un propósito únicos. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta identidad divina no depende de la aprobación humana, sino de tu relación con el Creador. La verdadera amabilidad no sacrifica la autenticidad. No tienes que decir sí a todo ni reprimir tus emociones para ser considerado amable. Jesús, el ejemplo supremo de amor y compasión, nunca comprometió su identidad ni su misión por agradar a las multitudes. Fue amable sin perder su esencia. Habló la verdad con amor, pero también estableció límites claros cuando era necesario. En Marcos 1:37-38, cuando la multitud lo buscaba, Jesús respondió: vayamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús no permitió que las expectativas humanas definieran su propósito. Su amabilidad fluía de un corazón genuino y obediente al Padre, no de la necesidad de agradar a todos. Recuperar el equilibrio entre amabilidad y autenticidad requiere valentía. Significa enfrentar el miedo al rechazo y a la crítica. Significa elegir la verdad por encima de la comodidad y la integridad, por encima de la aceptación social. Jesús advirtió sobre los peligros de buscar aprobación humana en Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este versículo revela que cuando basas tu valor en la opinión de otros, te vuelves vulnerable a la manipulación y al control. Pero cuando tu identidad está anclada en Cristo, encuentras libertad y seguridad para ser auténtico, amable y firme en tus convicciones. La libertad en Cristo no es una excusa para la arrogancia, ni una licencia para herir a otros con palabras duras. Al contrario, es una invitación a vivir en integridad y amor genuino. En Efesios 4:15 se nos exhorta a hablar la verdad en amor. La verdadera amabilidad no finge ni se adapta a las expectativas humanas, sino que fluye de un corazón que ama con sinceridad y sin fingimiento. Pero para amar a otros de esta manera, primero necesitas amarte a ti mismo como Dios te ama. Jesús enseñó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Esto implica aceptar tu identidad, reconocer tus emociones y establecer límites saludables
que protejan tu bienestar espiritual y emocional. La amabilidad auténtica requiere sabiduría divina. Necesitas discernir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ayudar y cuándo permitir que otros asuman sus propias responsabilidades. Jesús mostró este discernimiento al no sanar a todos ni complacer a todos. Incluso dejó algunas aldeas sin predicar, porque su misión no era cumplir las expectativas humanas, sino obedecer al Padre. En Lucas 4, 42, 43, cuando la multitud lo buscaba, Jesús declaró: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Esta claridad de propósito le permitió ser amable sin desviarse de su llamado. Recuperar el equilibrio bíblico también implica liberar el miedo al conflicto. La amabilidad malentendida evita confrontaciones, pero la verdad bíblica enfrenta el conflicto con amor y sabiduría. Jesús confrontó a los fariseos con firmeza, no por falta de amabilidad, sino por amor a la verdad y a la justicia. En Mateo 23, Jesús expuso su hipocresía para confrontar sus corazones endurecidos. No lo hizo para humillarlos, sino para revelar la verdad que podía liberarlos de su autoengaño. La verdadera amabilidad no sacrifica la verdad por la comodidad, sino que busca la restauración y la reconciliación. La libertad de ser auténtico también implica aceptar tus debilidades y limitaciones. No tienes que ser perfecto para ser amable. Dios no espera que ocultes tus luchas ni finjas ser fuerte cuando te sientes débil. Pablo comprendió esto profundamente cuando escribió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La amabilidad auténtica fluye de un corazón que ha experimentado la gracia divina y no necesita fingir perfección para sentirse aceptado. Cuando aceptas tu vulnerabilidad, encuentras la libertad de ser real y honesto, sin miedo al juicio humano. Ser auténtico también implica vivir conforme a tus convicciones, sin miedo al rechazo. Jesús no comprometió su mensaje para retener seguidores. En Juan 6, después de enseñar sobre el pan de vida, muchos discípulos lo abandonaron porque no podían aceptar sus palabras. Pero en lugar de suavizar su mensaje, Jesús preguntó a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Juan 6, 67. Esta pregunta revela una libertad increíble. Jesús no basó su identidad ni su propósito en la aceptación de la multitud, sino en su relación con el Padre. Al vivir en esta libertad puedes ser amable y auténtico sin miedo a desagradar a otros. La amabilidad auténtica no teme destacar ni sobresalir en los talentos y dones que Dios te ha dado. No necesitas minimizar tus habilidades ni ocultar tus logros para parecer humilde. Jesús enseñó: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Cuando usas tus dones con gratitud y amor, reflejas la gloria de Dios y bendices a quienes te rodean. No te escondas detrás de una falsa humildad que solo limita tu impacto y distorsiona tu identidad. Permite que la luz de Cristo brille a través de ti, sin miedo ni vergüenza. Dios te llama a vivir en libertad, autenticidad y amor genuino. No estás llamado a complacer a todos ni a adaptarte a expectativas humanas. Estás llamado a reflejar a Cristo con una amabilidad auténtica que fluye de un corazón libre y sincero. Al vivir en esta libertad, encuentras paz, gozo y propósito en Cristo. No temas ser tú mismo. Dios te creó con un propósito único, y cuando caminas en autenticidad, glorificas su nombre y cumples tu misión divina. Es tiempo de dejar atrás el lado oscuro de la amabilidad y abrazar la libertad de vivir en verdad y amor.